Buenas noches, queridos oyentes de Obligados a Volver. Bienvenidos a Comentarios Obligados, esta nueva propuesta que traemos de lunes a jueves a partir de las 21 horas. Hoy, jueves 22 de julio, con una dupla de columnistas sobre temas de la ciudad de Buenos Aires, con Irene Ring y Raquel Papalardo, siempre contando con la colaboración inestimable de Nicolás Rearte, que garantiza el sonido, las cámaras, la iluminación, en fin, de la operación técnica que si no, no se podría realizar. Al que agradecemos su participación, no visible, pero sí, digamos, enormemente valorada. Bueno, les doy también la bienvenida entonces a las compañeras columnistas, Irene Ring y Raquel Papalardo. Irene. Gracias. Bueno, ¿qué tal Raquel, Norberto y Nicolás? Bueno, en temas Ciudad de Buenos Aires, otra vez vamos a tener que tratar el tema de la vuelta criminal a la presencialidad. Otra vez Larreta, Juntos por el Cambio lo hicieron de vuelta, así como en las vacaciones de verano empezó Macri a decir abran las aulas y eso puso a la comunidad educativa ya en estado de alerta y preocupación. Ahora, el primer día del receso de invierno, tuvimos una conferencia de prensa con Horacio Rodríguez Larreta, diciendo alegremente, con su ministra de Educación Acuña y respaldado por Quirós, que se va a volver después del receso de invierno a una presencialidad plena, que dicen de forma escalonada, pero en realidad ya la primera semana vamos a tener a cuarto, quinto año del secundario y sexto de las técnicas. La semana siguiente, primero, segundo y tercero. La otra semana ya primaria, educación de adultos, centro de formación profesional, universitarios terciarios no universitarios, y la siguiente inicial. Como en la época de, como ellos mismos dicen, prepandemia, como si ya uno pudiese asegurar que los datos epidemiológicos van a estar bien. Bueno, terrible. No sé qué opinás vos, Raquel, si te parece Sí, terrible. buenas tardes. ¿Qué tal, Sí. Nicolás, Norberto, bueno, y Romina? Este, la verdad que estoy absolutamente de acuerdo con lo que estás diciendo. Es una barbaridad pensar en el regreso de un curso entero como una burbuja, ¿sí? En realidad ya las burbujas han casi desaparecido. Pero digo, em, en los lugares, en las aulas, ¿sí? Que si vos tomás algunas aulas muy grandes de escuelas antiguas y que ellos pueden tener 25 metros cuadrados, 30 metros cuadrados, pero si tenés que poner 30 estudiantes, me pregunto el distanciamiento entre ellos cuál va a ser. Bueno, ese es el tema, ¿no? Ya deja de existir ese distanciamiento de 1,5 metros. Exacto. Que el Consejo Federal de Educación se reunió esta semana y de acuerdo a lo que plantearon los sanitaristas, dijeron, vamos a seguir manteniendo ese distanciamiento porque no es prudente dejar de sostenerlo. Y el gobierno de la ciudad directamente no adhiere a eso como si fuese un país aparte. Sí, mira, yo pienso en general que tanto Macri, Larreta, Acuña o el nombre que quieras poner, Santilli, etcétera, son parte de un sistema, ¿sí? El sistema hace que ellos no piensen en el otro, no piensen digamos, en las personas, en la calidad de vida, piensan en el poder, absolutamente. Entonces, no les importa si la gente se enferma. ¿Te acordás que esto lo hemos comentado alguna vez? Sí. Eh, la pandemia, ¿sí? Tiene su origen en la ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo la segunda ola, ¿sí?
Sí, Es una segunda ola que tiene que ver con las aperturas y sobre todo con la presencialidad en las escuelas, ¿sí? Se generó en la ciudad de Buenos Aires y después se expandió al resto del país. Y sin embargo, sí. ellos es como si miraran otro canal, evidentemente no les interesa, no les importa porque saben lo que pasa, Sí, ¿sí? totalmente de acuerdo, lo que estás planteando. Es, la verdad que hasta se podría rastrear, porque nosotros tenemos los casos previos al comienzo de la presencialidad y cómo empiezan a aumentar con la presencialidad y también, bueno, cómo la Ciudad de Buenos Aires, cuando en algunos momentos Nación quiso poner restricción a la presencialidad por la cantidad de casos, Ciudad de Buenos Aires igual desoía eso, judicializaba el tema. Entonces hay mucha responsabilidad de Ciudad de Buenos Aires, aparte con su postura aperturista, sí, o como se quiera llamar, sin tener en cuenta esto, las condiciones epidemiológicas, sin dar ayudas, siendo el distrito más rico del país. Entonces, bueno, y desde los medios de comunicación totalmente blindados, como suele pasar, porque la pauta de ellos es muy grande, entonces parece que todo lo que ellos hacen no tiene ninguna consecuencia y sí la tienen. Y ojalá hubiese en algún momento justicia, porque hay muchos docentes fallecidos, muertes evitables, un montón de contagios. Y otra cosa que también siempre nosotros, bueno, charlando lo hablamos, ¿no? Que en realidad uno nunca va a saber bien la cantidad de casos reales, porque siempre hay un subregistro, porque a los niños y a los adolescentes no se los suele hisopar. Muchos de ellos son asintomáticos, estuve ahí escuchando informes también de la Deutsche Welle, de Euronews. Los niños y adolescentes, si no tienen comorbilidades, suelen ser asintomáticos, no suelen ser enfermos graves. Entonces, eso, no tenemos el registro de cuántos casos hay. Esos chicos van a la escuela, les pueden tomar la temperatura con esos termómetros que ni siquiera funcionan, no les da fiebre, no tienen síntomas y van ahí circulando con el virus y contagiando, bueno, a docentes, a personal educativo no docente, etcétera, etcétera, yendo al transporte público y todo. Y con esta situación, ¿no? De los niños, con la cepa delta, con el otoño-invierno y con el tema este que vos preparaste de los purificadores inexistentes o existentes pero igual insuficientes, quieren que se vuelva, una irresponsabilidad total. Y esto que vos decís, no les importa a las personas, no les importa, lo único que parece que les importa es el poder y son como aves de carroña, usando contagios y muerte para usar eso a su favor. Sí, es así. Además, tenemos que tener en cuenta que si bien la vacunación ha avanzado sobre básicamente los mayores de 18 años, los estudiantes, los adolescentes o los niños y niñas, no están vacunados. Tal cual. Entonces, hablan de, bueno, hacer una excepción con los chicos que tienen Sí, cuesta decir. comorbilidades. Sí, Sí, pero en realidad cualquiera de los estudiantes, ya sean los niños más pequeños o los adolescentes, pueden transmitir la enfermedad y la pueden llevar a su casa. Por tal lo cual. tanto, estamos igual que en el inicio de la pandemia, Sí, con el tema de la apertura de las escuelas. Es decir, sí, ha disminuido el número de casos porque hay muchos y muchas personas adultas vacunadas, pero, ¿cierto? Les niñes y adolescentes todavía no lo están. Entonces son un riesgo. Y como vos decís, si llega a entrar una sí. nueva variante, que todavía no sabemos, estamos a la expectativa, en muchos países del primer mundo ya está, y los que más se contagian son los menores, es decir, Tal cual. los que no están vacunados. Sí, y lo que estaba también informándome es que como la variante Delta es más contagiosa, también genera casos de mayor gravedad también,
que no alcanza con una sola dosis. Entonces, la mayoría de los docentes todavía tenemos, muchos estamos vacunados, pero con una sola dosis en Capital Federal o Cava, ¿no? Así que, y entre que los niños y adolescentes tampoco están vacunados y toda la circulación que genera la escuela, que mucha gente no lo entiende porque dice, pero si están abiertos los bares, no llega a entender el nivel de circulación diferente que implica la escuela, y eso parecería que hace falta explicarlo una y otra vez, cómo es el trabajo de un docente, qué implica estar en un aula con grupos de alumnos varias horas, con varios grupos de alumnos en el caso del secundario. No se entiende. Y bueno, y siempre lo que viene circulando principalmente es la presión por la presencialidad, porque evidentemente buscan el caos, porque del caos después hacen campaña electoral o como se le llame, ¿no? Sí, además lo han tomado como bandera, porque nunca les interesó la educación. A ver, yo recuerdo cuando yo estaba en la escuela como directiva, nunca jamás se dignaron mejorar algo. Todo tenía que venir y venía desde los cooperadores. Los cooperadores o las cooperadoras son las familias que aportan, pero vos tenés escuelas que tienen menores dimensiones, o son pequeñas, o no tienen una comunidad que pueda ayudar demasiado a la escuela, y bueno, ¿y ahí qué se hace? Salió una resolución, ahora no me acuerdo el número, que decía que las cooperadoras hace poco, ¿no? Que las cooperadoras se tenían que hacer cargo de comprar los elementos para prevenir el contagio en las escuelas. Por ejemplo, alcohol en gel, termómetros y todas las demás cuestiones, barbijos, que el gobierno de la ciudad les daba el dinero a las cooperadoras y las cooperadoras debían hacerlo. Y tengo entendido que muchísimas se negaron y no se pudo poner en práctica, porque es lógico, esto es delegar el rol que tiene el Estado, ¿cierto?, en los privados, en los padres. Los padres llevan a sus hijos a las escuelas públicas y privadas. En el caso de las privadas, bueno, quizás hay un director o un dueño de la escuela, ¿sí? Depende de qué tipo de escuela sea, pero escuelas del Estado, es el Estado el que se tiene que hacer cargo. Entonces, ¿cómo se va a derivar, ¿sí?, la compra de todas estas cuestiones? Y le daban un dinero irrisorio, que no alcanzaba para nada. Por eso las familias, los cooperadores, decidieron que de ninguna manera, por la responsabilidad y por lo que implicaba, ¿cierto?, el poco dinero que el Estado enviaba a las escuelas. Y después eso... Solo un segundo. Seguíamos. ¿Puedo interrumpirlas para hacer una pausa musical? Está muy interesante, obviamente, la idoneidad con la que ustedes trabajan el tema. Pero les propongo una pausa y enseguida volvemos. Dale. Nico. Gracias. Esta canción es para María Eugenia, que es orgullosamente bonaerense, pero su orgullo cambia de repente y a su entorno ese cambio no le asusta. La ciudad de Buenos Aires hoy le gusta y en esas listas ella quiere estar al frente. María Eugenia, María Eugenia, orgullosamente tan porteña. El orgullo es cosa seria, mucho más serio que María Eugenia. Si al Uruguay viajara María Eugenia, orgullosamente sería tan uruguaya. Y si el destino para Europa la llevara, aunque el trance le supiese amargo, al señor Almagro le diría si lo viera, que ella siempre fue orgullosamente de la OEA. Ay, María Eugenia, María Eugenia, orgullosamente tan discreta, es leona en rodeo propio
y en el ajeno se acomoda con la reta. Orgullosamente americana, con su orgullo planetario amplificado, orgullosa de la Vía Láctea, orgullosa en permanente estado, mientras le consigan un electorado, orgullosamente será de cualquier lado. María Eugenia, María Eugenia, orgullosamente fue gobernadora. Ella es como la enamorada del muro, orgullosamente trepadora. Continuamos con comentarios obligados en los temas de la ciudad de Buenos Aires, enfocados por Irene Ring y Raquel Papalardo. Irene. Bueno, justo Raquel, antes del tema musical, estaba planteando esta cuestión de cómo el gobierno de la ciudad se desliga de la responsabilidad que tiene en garantizar, por ejemplo, los elementos de higiene y se lo endilgaba a la cooperadora, dando un presupuesto que no alcanzaba y aparte una responsabilidad que no es de la cooperadora, porque es una cuestión de salud pública. Y pensaba cómo eso se enlaza con el discurso perverso de después decir, como dice en un TikTok o no sé qué de Soledad Acuña, que le dice a los chicos, ustedes hicieron todo bien. O sea, está diciendo a los chicos que ellos hacen todo bien y habría alguien o algunos que no hacen las cosas bien y ya sabemos lo que ellos dicen de los docentes, ¿no? Que somos fracasados, que somos, bueno, todo lo que ya sabemos negativo, toda esa connotación vago, sin capital cultural, etcétera, etcétera. Así que encima se culpabiliza a los docentes que vienen siendo maltratados, después si llega a haber contagio o algo va a ser la culpa de los adultos, de los docentes, de los trabajadores que vienen siendo maltratados. También se desliga de la entrega de los dispositivos y la conectividad, se desliga también de dar el presupuesto que tiene que dar y da un presupuesto que es menor, le baja el presupuesto destinado a infraestructura, le transfiere dinero que era para el Plan Sarmiento a las escuelas privadas, las escuelas que se habían comprometido en construir no las construye, las obras para terminar algunas obras que hay, valga la redundancia, en escuelas no las terminan, las suspenden, bueno, así que, en fin, y después, bueno, entonces, puro marketing, entonces es totalmente perverso, porque lo que menos les importa realmente es la educación. Está también el tema, que lo podemos dejar para otro encuentro, el tema de los profesorados, ¿no? Avanzan contra la educación, tercerizan, hacen negocios, van contra el estatuto, y después se hacen lo que les importa la educación, lo que menos les importa es eso, y están vulnerando derechos. Sí, bueno, es un gobierno marketinero, es decir, construir desde abajo, con la colaboración de las familias, de los docentes, hablo en el tema educativo, ¿no? Por supuesto que eso no existe, ellos lo hemos charlado muchas veces, viste que están con las ONGs y las plataformas que vienen de afuera, etcétera, etcétera. Ahora, en cuanto a la pandemia, ¿sí? Ellos han ofrecido o han colocado en algunas escuelas unos dispositivos que se llaman purificadores, que son carísimos, creo que están alrededor de $8.000, que en realidad se comprueba que se pueden utilizar en lugares de cirugía o bien en un consultorio odontológico, pero no son aptos para las aulas. Sin embargo, igualmente los han comprado. Pero el doctor Aliaga, que fue decano de la Facultad de Ciencias Exactas, a quien tengo el gusto de conocer, él en la Universidad de Hurlingham ha diseñado un aparato con los mismos estudiantes
que es un aparato que mide el dióxido de carbono en las aulas, ¿sí? Y eso, digamos, para aquellas familias que no pueden no mandar a sus hijos a la escuela porque no tienen otra opción, ¿cierto? Tienen que ir a trabajar, en fin, cada uno sabe sus cosas, ¿sí? Bueno, la posibilidad es colocar estos dispositivos que, bueno, tiene una particularidad, que tiene una lucecita, ¿sí? Que son de muy fácil construcción, que si es verde el aire, digamos, es respirable, pero si está en rojo hay peligro y por lo tanto se debe evacuar el aula, ¿cierto? Por el tema del aumento del dióxido de carbono y por supuesto de partículas de virus en el aire. Bueno, tengo entendido que se les ha ofrecido al gobierno de la ciudad la posibilidad de la construcción, ¿cierto? No es una cosa muy compleja, parece ser. Y yo leí, esto sí lo leí, que Rodríguez Larreta ha dicho que él no garantiza, ¿sí?, la utilización de esos dispositivos en las aulas. Conozco algunas escuelas que tienen, como digo, cooperadoras fuertes, que han logrado sumar un dinero con el apoyo de algún padre, de otro, etcétera, han construido dispositivos, ¿sí?, para las aulas de la escuela. No sé si tienen para todas, pero en fin. Pero bueno, yo te cuento que estoy en el Consejo Consultivo de la Comuna 3, y bueno, ahora estamos trabajando para ver si entre todos, con acuerdo del Consejo, ¿no? Se puede elevar una propuesta a través de la Junta Comunal, sí, para ver si ellos, la Junta Comunal le pide al gobierno central que aporte dinero para que las escuelas puedan tener estos dispositivos para asegurar, ¿sí?, el dictado de clases en aulas donde yo no creo que estén todos los estudiantes, porque sería una locura, ¿sí?, que los padres mandaran a sus hijos en estas condiciones a la escuela. Pero, por lo menos para los que están, y en las aulitas, si son pequeñas, bueno, por lo menos ver si el aire que se respira es un aire limpio, ¿cierto? Pero no hay colaboración del gobierno de la ciudad. No, Sí. no, de lo que te estoy escuchando, bueno, en primer lugar, esos dispositivos pueden servir más allá de la pandemia, ¿no? Porque exacto, sí, justamente nos puede dejar de enseñanza la pandemia del tema de que tenemos que vivir en un ambiente más saludable. Que la infraestructura de nuestras escuelas muchas veces no permite que haya una presencialidad cuidada, es un hecho, aún con los dispositivos, porque la ventilación cruzada en muy pocas aulas es posible, muchas aulas no tienen ventilación al exterior, tienen una sola ventana que da a un pasillo o un patio interno, así que realmente lo que tendría que hacer el gobierno en relación a la pandemia para cuidar verdaderamente a la gente y si le importa la salud, la vida y la educación, es entregar dispositivos, conectividad, mientras tanto trabajar en mejorar la infraestructura que en todos estos años, que están desde el 2007 en el distrito más rico, no mejoró, sino todo lo contrario, empeoró. Pero bueno, este gobierno es todo lo contrario y seguramente podemos tener la hipótesis de que a quien les compra esos dispositivos puede ser una empresa amiga, es una hipótesis, ¿no? Pero si tiene una universidad que está haciendo unos dispositivos que pueden ser útiles y no les da lugar, bueno, es para preguntarse, ¿no? Siempre van en la misma dirección, es raro que no haya ahí una empresa amiga, ojalá me equivoque. Sí, exacto. No se entiende por qué intentan colocar estos aparatos que son carísimos frente a estos otros dispositivos que son pequeños, inclusive que se pueden construir en las mismas escuelas. Yo sé que una de las escuelas acá en la Ciudad de Buenos Aires, con la buena voluntad de los cooperadores
y de docentes y estudiantes se han construido para las distintas aulas, es decir, Sí. no sé si tienen para todas las aulas, pero quiero decir que en lugar de ayudar y estar con la comunidad educativa o con las distintas comunidades educativas, lo que hacen es retasear, ¿sí?, la posibilidad de que a futuro, ¿cierto?, se puedan dictar clases en forma adecuada y sin riesgo de la vida. Mira, yo siempre digo esto, las escuelas cambiaron mucho después de la gripe española, inclusive antes, porque los europeos habían tenido muchísimas pestes, ¿sí? Y se viene todo el proceso del higienismo. Entonces las escuelas antiguas que se construyeron dentro del higienismo, bueno, además de los cuidados que tenían con los estudiantes, el pelo corto, la limpieza de las manos, de las uñas, etcétera, etcétera, que ya sabemos, la toma de distancia, ¿sí?, en la fila, tiene que ver con eso, con el cuidado de no estar cerca uno del otro. Bueno, entonces ahora me pregunto si no hay que pensar en una nueva escuela o en reacondicionar las escuelas que están, porque las escuelas que se construyeron o que son antiguas no están acondicionadas para una pandemia de estas características y de estas dimensiones, ¿sí?, que sufre el mundo, y además lo prolongado que es esto, ¿no? Sí. Con lo cual, creo que no hay otra posibilidad que elegir, ahora que tenemos la posibilidad de ir a elecciones, elegir aquellos representantes, en este caso en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, que permitan la mayor participación del pueblo, porque hoy la legislatura es una escribanía. Las cosas salen porque, bueno, ellos son mayoría, presentan los proyectos, ¿sí?, aprueban los proyectos que ellos quieren, la oposición presenta proyectos, no son considerados porque, bueno, vimos lo que pasó con la zona del Río de la Plata, cierto, Costa Salguero y demás. Evidentemente, yo le llamo a Larreta el virrey de la Ciudad de Buenos Aires, o el rey, no sé cómo quiera llamarlo. Sí, ahora virrey de la ciudad, o el rey, como decís, porque a veces parece un país aparte. Y sí, lo peor que nos podría pasar es que sigan en la ciudad y que pasen a nivel nacional, porque aparte son todo lo contrario a lo que la pandemia nos está enseñando, de cómo debe ser una ciudad y un país vivible, sostenible, respirable, con verde. Son todo lo contrario ellos. Sí, además lo que digo es que ellos manejan el Ejecutivo, el Legislativo, porque tienen mayoría, y el Judicial, porque tienen a gran parte de los jueces comprados. Lo digo porque a mí me pasó. O sea, y esto sigue intacto, ¿sí? El tema es apasionante, pero se nos acaba el tiempo. Nos está ahí diciendo Norberto que nos quedó corto el tiempo. Bueno, seguiremos otro día. Lo que han volcado ustedes hoy realmente merece que invitemos a toda nuestra audiencia para el próximo jueves a participar de estos comentarios obligados, en este caso de la Ciudad de Buenos Aires, y nos despedimos invitándolos, como siempre, para el próximo sábado a las 18 horas a nuestro programa normal, largo, que es el programa 253 de Obligados a Volver. Hasta el sábado. Chao, buenas tardes. Chao, chao. Largos senderos de la ribera y los de arena quedan detrás, cubierto en parte por los sausales que eternamente llorando están.
todos los días se ve que vienen los pobladores de aquel lugar a las orillas donde ellos tienen en sus canoas su capital. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná. Todas las noches bajo la luna, enamorada del Paraná, con sus amores novia de noche, entre sus brazos se navegará. Allá en mi rancho de ribereño, porque mil sueños el río llevó. Con mi bagaje de suerte ingrata, hoy lloro ausencia en la canción. Altos juncales y pajas bravas se alzan al aire para llegar hasta el espejo ancho y profundo que son las aguas del Paraná.